Audiencia de juicio oral, Ley 906 de 2004, título cuarto. Instalación de la audiencia. El juez o su asistente debe establecer las reglas de comportamiento para llevar a cabo la audiencia. Es decir, debe informar a los presentes y a los intervinientes, a las partes, que deben guardar silencio, deben apagar sus celulares para no hacer interferencia en el proceso, en el desarrollo de la audiencia. Que debe informar que deben respetar el uso de la palabra, es decir, solamente podrán hablar e intervenir cuando el juez así se lo permita. Debe informar además a las intervinientes y a las partes que deben guardar el debido respeto y decoro en cada una de sus intervenciones. El juez concederá la palabra a cada uno de los intervinientes en la audiencia para que se presenten, esto es, la verificación de la asistencia de las partes. Esta presentación debe llevar el nombre completo, el número de identificación, el número de tarjeta profesional, si se trata de un profesional del derecho, dirección de notificación y estado civil. El desistimiento de querella. El artículo 6 de la Ley 1826 de 2007 establece que en cualquier momento de la actuación y antes del juicio de audiencia, antes del inicio del juicio, de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbal o por escrito su deseo de desistir de la acción penal. Esto solamente en los delitos que son querellables, es decir, cuando se está acusando de un delito que es querellable. Este desistimiento será extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible y una vez aceptado no admite retractación. Es decir, no se puede retractar una vez se ha admitido ese desistimiento de la acción penal por parte de la víctima. Alegación inicial del acusado o preacuerdo. Los artículos 367 y subsiguientes establecen lo siguiente. Dice que el juez deberá informar al acusado su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, un derecho que tiene el procesado de guardar silencio y no responder a ninguna de las preguntas que se le van a hacer a continuación. Entonces el juez procede a preguntar al acusado si se declara inocente o culpable de la acusación que se le ha hecho por parte de la Fiscalía. De guardar silencio, es decir, si el acusado guarda silencio, se entenderá que se está declarando inocente. Igual caso sucederá en los casos de ausencia o contumacia. De declararse culpable, el juez deberá verificar si ese acto de declararse culpable es libre, es espontáneo, es voluntario y está debidamente, si el acusado está debidamente informado de las consecuencias de su decisión, es decir, de su decisión de declararse culpable. Esto es que acarreará pues la imposición de una pena, se le impondrá la responsabilidad penal del delito que se le está acusando y debe verificar además el juez que el acusado está debidamente asesorado por su defensor. Debe preguntar además el juez si la aceptación de culpabilidad del acusado corresponde a un acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía. Si este fuera el caso, el fiscal deberá indicar al juez los términos del acuerdo y cuál es su pretensión punitiva, es decir, cuál es la pena que la Fiscalía solicita que debe imponérsele al acusado. Si el juez advierte alguna violación de derechos fundamentales en este acuerdo, rechazará el acuerdo. Pero si no encuentra ninguna violación a los derechos fundamentales y encuentra que esta manifestación es libre, es voluntaria, es espontánea y que realmente el acusado está informado de las consecuencias de su decisión, entonces el juez la admitirá. Y dice que no podrá imponer una pena superior a la pretendida por la Fiscalía. En este caso, el juez deberá correr el traslado establecido en el artículo 447, que dice,
Si se aceptara el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá previamente brevemente y por una sola vez la palabra a la Fiscalía y a la defensa para que se retiraran las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. ¿Esto es para qué? Para que esto sea tenido en cuenta en la posición de la pena. Dice, presentación del caso. El artículo 371 indica que la Fiscalía deberá, es decir, es una obligación de la Fiscalía exponer de forma oral y descriptiva las circunstancias en que se cometió el delito. Eso se llama teoría del caso de la Fiscalía, atendiendo componentes fácticos, jurídicos y probatorios. Los componentes fácticos están compuestos por el cuándo ocurrió la conducta, dónde ocurrió, quién fue el que cometió la conducta, qué fue lo que hizo el acusado, qué fue lo que hizo, a quién se lo hizo, es decir, quién es la víctima, circunstancias de modo e instrumento, es decir, cómo llevó a cabo su conducta, cuál fue su actuar delictivo y cuál es el instrumento, es decir, si fue un homicidio, cuál fue el arma homicida, etc. ¿Cuál es el resultado típico? Estos son elementos del componente fáctico. Resultado típico es de su conducta y cuál fue el móvil, es decir, por qué llevó a cabo esa conducta, qué era lo que buscaba, cuál era la finalidad del acusado. Los componentes jurídicos. El componente jurídico está compuesto por el verbo rector, es decir, del verbo rector del tipo penal que se está imputando, la modalidad de la conducta, es decir, si es si es dolo o culpa o preterintención, dependiendo sea el caso, a título de qué, si es a título de autor o a título de partícipe, es decir, si el acusado se le está acusando a título de autor o de partícipe la comisión de la conducta, circunstancias de agravación y de atenuación. Esos son los componentes jurídicos. El componente probatorio hace referencia a los medios de conocimiento que la Fiscalía tiene para sustentar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, es decir, para que ese material de conocimiento que la Fiscalía tiene, esos medios de conocimiento que la Fiscalía tiene para sostener los componentes fácticos y los componentes jurídicos. Dice que la defensa podrá presentar su teoría del caso solo si lo desea, es decir, no constituye una obligación para la defensa presentar la teoría del caso. Eso es una opción que tiene la defensa si quiere hacer uso de esa opción. Estipulaciones probatorias. Las estipulaciones probatorias, el juez requerirá a la Fiscalía y a la defensa para que hagan referencia a las estipulaciones probatorias que se admitieron en la audiencia preparatoria del juicio, porque es allá, en la audiencia preparatoria del juicio, donde el juez concedió un término, digamos que un receso para que las partes, digamos, se pusieran de acuerdo en cuanto a estipulaciones probatorias. ¿Qué se entiende por estipulaciones probatorias? Entonces, son los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados algunos de los hechos o circunstancias. Es decir, que estos hechos, relevantes, digamos, de lo que es la acusación, no van a ser, digamos, no van a ser debatidos en el juicio. Es decir, en el debate probatorio no van a estar estos hechos porque ya se dan como ciertos, los cuales no harán parte del debate probatorio. Práctica de las pruebas, capítulo tercero. Dice, finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la práctica de las pruebas? La finalidad es llevar al juez más allá de toda duda razonable, porque en el juicio este debe ser el nivel de conocimiento al que se debe llegar. Más allá de toda duda razonable, es decir, que la práctica de las pruebas tiene la finalidad de llevar al juez al convencimiento, es decir, al grado de certeza de dos elementos, de que la conducta punible se realizó y de que el acusado es autor o es partícipe, dependiendo de lo que se les
a título de que se le está acusando. Entonces, esos son los dos digamos que elementos a los que el juez debe llegar más allá de toda duda razonable. Principios de la práctica de las pruebas. La contradicción. La contradicción es que el juez debe estar presente en la práctica de las pruebas, es decir, el juez debe percibir directamente la práctica de las pruebas, escuchar los testimonios para así poder valorarlos a la hora de tomar su decisión. Si no fuera posible que el juez percibiera directamente la práctica de esas pruebas, de pronto porque el juez lo cambiaron, etcétera, entonces bastará con que el juez pueda ver los videos de la audiencia en la cual se practicaron las pruebas. Hay que tener en cuenta también que el juicio tiene un principio que es el principio, y todas las audiencias en general, que es el principio de concentración, es decir, que debe, en lo posible y en la medida de lo posible, tiene que practicarse las pruebas en una sola audiencia. Ya en casos excepcionales en los que por fuerza mayor no se pueda llevar a cabo en una misma audiencia, entonces se podrá aplazar, pero en principio se deben hacer en una misma audiencia. Principios de inmediación, esos son principios de la práctica de prueba. Principio de inmediación. Y el principio de inmediación es el que estábamos diciendo, que el juez debe percibir directamente las pruebas. De contradicción, esto es que cada prueba que es practicada en el juicio, la contraparte tendrá el derecho y tiene que tener la posibilidad de contradecir y confrontar esa prueba. Eso no quiere decir que deba obligatoriamente que hacerlo, pero al menos que se tenga la posibilidad. Esto es para no violar derechos de defensa o, digamos, de la actuación también de la fiscalía. Es decir, no se puede, digamos, que impedir que una prueba que sea practicada en juicio sea, digamos, susceptible de contradicción por la contraparte. Entonces, a eso atiende este principio de contradicción. Publicidad. Es que el principio de publicidad atiende a que la práctica de las pruebas debe darse de forma pública y oral, es decir, en cuanto a digamos, los interrogatorios. Entonces, pública, es decir, que el público en general y las partes también tienen que estar presentes. Hay unas excepciones en las cuales esta práctica de pruebas puede darse, digamos, bajo reserva, digamos, del público en general, pero sí deben estar presentes las partes como tan intervinientes interesados directamente en la audiencia. Eso es, por ejemplo, cuando se hace pronto un interrogatorio de un menor de edad, etc. Punto 3, dice, se practicarán las pruebas solicitadas y decretadas. Entonces, ¿qué pruebas son las que se van a practicar? Las que fueron solicitadas y practicadas en la audiencia preparatoria del juicio. No obstante, eso tiene unas excepciones unos casos muy excepcionales en los cuales van a haber unas pruebas que se van a poder practicar en juicio que no fueron solicitadas y decretadas en la audiencia preparatoria. Esto es la prueba sobreviniente. Un ejemplo, una de esas es la prueba sobreviniente. La prueba sobreviniente es aquella prueba que la parte interesada no pudo conocer antes de la audiencia preparatoria. Pero además de esto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que debe tener una vital importancia en la integridad del juicio y en el derecho de la defensa. Es decir, no es solamente que la parte interesada no haya podido conocerla, digamos, a tiempo, sino que además de no haberla podido conocer a tiempo, es muy importante que se practique esta prueba, digamos que por su contenido, por su importancia, por su relevancia en la resolución digamos que de las dudas que se deben resolver en el juicio. La prueba de referencia. Entonces, la prueba de referencia es aquella en la que, digamos, una persona que dio una entrevista, digamos, en la etapa de indagación, y de pronto ha pasado mucho tiempo y esa persona ya no se acuerda de lo que dijo, entonces, bajo gravedad de juramento, esa persona va a decir que no se acuerda,
pero esto debe estar sustentado por un especialista y debe estar, digamos que, certificado por un especialista que la persona realmente no se acuerda o que ha perdido la memoria. Por ejemplo, las personas que sufren de Alzheimer, etcétera, o también lo otro es una enfermedad que le impide asistir a la audiencia, una enfermedad muy grave que le impide asistir a la audiencia, o por ejemplo cuando la persona está privada de la libertad porque es víctima, digamos, del delito de secuestro, o cuando, digamos, la persona muere. Digamos, esos son los casos específicos en que la ley establece cuando la prueba de referencia será admisible y se podrá practicar en el juicio. La prueba de refutación, esto es la prueba que pretende refutar una prueba practicada por una de las partes, bien sea por la defensa o por la fiscalía, que sí fue solicitada y decretada en la audiencia preparatoria. Esa es la prueba de refutación. Y la declaración del procesado cuando se requiere. Las declaraciones podrán ser valoradas por el juez de conocimiento cuando. Esos son requisitos que deben cumplir las pruebas para poder ser valoradas por el juez a la hora de al momento de tomar una decisión. Dice que se hubieran practicado ante el juez de conocimiento. Es decir, que la prueba se debió practicar, esto atendiendo al principio de inmediación. Que se garantice el derecho de confrontación y contradicción, que la prueba fue efectivamente confrontada en el momento de su práctica, o que al menos se tuvo la plena posibilidad de poder confrontar. Esto atendiendo al principio de contradicción. Y dice que se garantice el derecho de confrontación y contradicción, ya lo dijimos, y que debe referirse a lo observado o percibido directamente. Es decir, no puede ser una prueba de referencia, a no ser que, como ya dijimos, se reúnan los requisitos, algunos de los requisitos que establece la ley para que se acepte la prueba de referencia. Es decir, el testigo tiene que hacer alusión solamente a lo que ha percibido y observado directamente. Interrogatorio a testigos. El interrogatorio directo. Este interrogatorio directo lo hace la parte que solicitó la prueba. Se limita a la existencia del hecho, a la responsabilidad penal o a la credibilidad de otro testigo. A eso es a lo que se limita el interrogatorio directo. A la existencia de un hecho relevante que debe resolverse en el juicio. Esto atiende mucho cuando se solicita la prueba en la audiencia preparatoria, cada prueba debe estar, digamos que, sustentada en la necesidad de la prueba para que se haya practicado. Entonces, esta pertinencia, digamos, y más adelante lo vamos a ver, que la prueba sea pertinente, que el interrogatorio sea pertinente, es decir, las pruebas que se hagan deben ser pertinentes. Más adelante lo vamos a ver. No se permiten preguntas sugestivas, es decir, esas preguntas sugestivas son las que más adelante también las vamos a ver al detalle, y es que sugieren la respuesta al testigo, es decir, el que está interrogando sugiere cómo responder al testigo. Se prohíbe en el interrogatorio directo este tipo de preguntas. En el contrainterrogatorio lo realiza la contraparte, es decir, si el testigo lo presentó la fiscalía, pues la contraparte va a hacer la defensa y la defensa va a realizar el contrainterrogatorio. Si el testigo lo presentó la defensa, entonces la defensa hará interrogatorio directo y la fiscalía hará contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio lo hace la parte contraria, dice, se limita a los temas abordados en el interrogatorio directo, es decir, a eso debe limitarse el contrainterrogatorio, a los temas que se trataron en el interrogatorio directo. ¿Cuál es su finalidad? Pretende refutar lo dicho por el testigo en todo o en parte, es decir, pretende desacreditar al testigo o al menos, digamos, en beneficio obviamente, de la contradicción, pues encontrar esas falencias en el testimonio o, digamos, aclarar algunos puntos que hayan quedado en duda para la contraparte. Se permiten preguntas sugestivas, es decir, en el contrainterrogatorio sí se permiten preguntas sugestivas. El que realiza el contrainterrogatorio es más por técnica
quien realiza el contrainterrogatorio debe formular la pregunta de tal suerte que el testigo se limite a contestar sí o no. El redirecto. Entonces el redirecto se dirige a aclarar puntos debatidos en el contrainterrogatorio. Entonces el redirecto lo hará la parte que hace el interrogatorio directo, es decir, quien solicitó la prueba. Y el recontrainterrogatorio lo va a hacer la contraparte del que haya solicitado la prueba, es decir, quien realiza el contrainterrogatorio. Y se dirige a aclarar las dudas en el redirecto. Y cuarto, dice, se puede objetar las preguntas por una pregunta capciosa. Esto es, la pregunta capciosa es aquella pregunta engañosa que pretende, digamos, confundir al testigo y hacerlo, digamos, dar una respuesta incorrecta, errada, o una respuesta o la pregunta en sí como tal no tiene una respuesta, no tiene una respuesta adecuada, sino que lo que pretende es engañar al testigo para que caiga en error. Sugestivas son las preguntas que sugieren la respuesta al testigo, es decir, que en la misma pregunta se está sugiriendo cuál es la respuesta que se quiere el testigo. Esas preguntas pueden ser objetadas. Conclusivas, es decir, el que está haciendo el interrogatorio lo que busca del testigo es una aceptación, es decir, no es como tal una pregunta, el que está realizando el contrainterrogatorio y hace una pregunta conclusiva, lo que pretende es que el testigo acepte una conclusión que él ya está sacando en la misma pregunta. De opinión. La pregunta de opinión es la que se solicita, digamos, en la misma pregunta se le pide al testigo que dé su opinión o su pensamiento en cuanto a algún hecho o algún hecho relevante que se le esté preguntando. Entonces, este tipo de preguntas también pueden ser objetadas, a no ser que el testigo, el que esté rindiendo testimonio, pues tenga, digamos, las capacidades técnicas para dar esa opinión por, digamos, ser un experto en la materia, como sucedería con los peritos, etc. De referencia. Entonces, las preguntas de referencia son las que, vuelvo y digo, como ya hablamos digamos, de lo que es referencia. Entonces, la pregunta de referencia lo que pretende es que el testigo cuente algo que le dijeron, algo que él no percibió directamente. Entonces, ese tipo de preguntas pueden ser objetadas. Especulativa, entonces en este tipo de preguntas se le solicita al testigo, digamos, que suprima un acontecimiento mentalmente, diga, por ejemplo, que la pregunta sea, si usted cree que si el señor tal no hubiera salido de su casa hubiera muerto, entonces no se le puede solicitar al testigo que haga ese tipo de especulaciones. Argumentativa, entonces la pregunta argumentativa es la que lleva en sí misma una deducción lógica, de un silogismo, una premisa mayor, una premisa menor, un resultado. Entonces lo que se busca con esa pregunta también es una aceptación por parte del testigo. Es decir, que el testigo acepte ese argumento que ya va incluido en la pregunta por parte del que está interrogando. Este tipo de preguntas también pueden ser objetadas. La pregunta confusa, es decir, que confunde al testigo, el testigo no puede desarrollar una respuesta a la pregunta porque no la entiende, ni siquiera el juez la entiende. Entonces, ese tipo de preguntas también podrán ser objetadas. La pregunta compuesta son aquellas preguntas que llevan varios elementos de hecho en la misma pregunta. Digamos, se le pregunta, ¿usted estaba en tal lugar con tal persona y haciendo tal cosa? Entonces, ahí van tres hechos en una misma pregunta. Entonces, ese tipo de preguntas pueden ser objetadas. Impertinente, entonces cuando ya hablamos de la pertinencia, cuando la pregunta no es pertinente, es decir, no va dirigida a obtener del testigo digamos, ese hecho que se pretendía que el testigo sustentara, ¿sí me hago entender? Es decir, que el testigo, esto va muy relacionado con lo que hablamos hace un momento de la solicitud. Cuando se solicitó la prueba, se estableció que el testigo iba a hacer referencia a tales acontecimientos, a tal momento, digamos, a tal circunstancia importante, relevante. Entonces, esto es la pertinencia de la pregunta. Protegida, es decir, cuando la pregunta es, digamos, al abogado que llevó un caso, por ejemplo, y tiene esa protección legal de cliente
cliente abogado, ¿sí? O también al psicólogo, algunas preguntas algunas relaciones, digamos, que la ley protege y que ese conocimiento que se obtuvo no puede ser parte, digamos, de un interrogatorio, o al menos no está obligado a contarlo. Dice, las entrevistas solamente se pueden usar para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Esto es que las entrevistas que se hicieron a los testigos en la etapa, en la indagación, en la etapa indagatoria, no se pueden usar, solamente se podrán usar para refrescar memoria, es decir, cuando el testigo no se acuerda de algo, porque ya ha pasado mucho tiempo, entonces el testigo no se acuerda de algo específico que se le está preguntando, entonces el fiscal o la defensa podrá, digamos que refrescar, solicitar al juez que se permita refrescar memoria y le preguntará al testigo si recuerda que esa información que se le está preguntando está en algún documento, entonces el testigo dice que sí, entonces se le va a preguntar cómo se reconocería ese documento, dónde está ese conocimiento, y una vez se le ha presentado, previo traslado a la contraparte, se le preguntará si reconoce el documento, por qué lo reconoce y si encuentra alguna alteración en el documento. Eso también se podrá hacer para impugnar credibilidad, es decir, cuando el testigo entra en el interrogatorio, el testigo está diciendo algo sustancialmente distinto a lo que dijo en la entrevista. Petición de absolución perentoria. El artículo 442 dice, terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación. Dice, la figura presenta las siguientes características. Vamos a analizar las características para entender lo que significa la absolución perentoria. Dice, es un escenario procesal determinado, es decir, esta absolución perentoria solamente se podrá solicitar terminada la práctica de las pruebas. ¿Por qué? Porque es precisamente, dicen esas características, que es el resultado del debate probatorio. Es decir, como ya se han practicado las pruebas, ya se ha llegado a un conocimiento mayor, a un mayor conocimiento de los hechos que rodean el caso, entonces se puede determinar si los hechos en que se basó la acusación son atípicos, es decir, no se ajustan a un tipo penal. Entonces, en este caso, la defensa, por eso dice la otra característica, es un acto de parte, es decir, será la defensa o la fiscalía, una de las dos partes, que podrá solicitar al juez que la absolución perentoria por ser ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundó la acusación. Dice la última característica, es una decisión por parte del juez, es decir, el juez es el que tomará la decisión en último. Alegaciones de conclusión. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de las pruebas, tipificando de manera circunstanciada la conducta por lo cual ha presentado la acusación. Es decir, como en este momento procesal, la fiscalía tiene un mayor conocimiento, porque ya se han practicado las pruebas, tiene un mayor conocimiento de todas las circunstancias de hecho, todas las circunstancias del caso, entonces el fiscal tipificará de manera circunstancial, es decir, de forma más detallada en cuanto a que encajen los hechos que se han probado que encajen con el tipo penal o con la acusación que se ha hecho. A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de víctima, si lo hubiere, y al Ministerio Público en este orden, es decir, primero al representante de víctima, luego al Ministerio Público, quien podrá presentar sus alegatos atenientes a la responsabilidad del acusado. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos, de los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Es decir, solamente la Fiscalía podrá controvertir los alegatos de conclusión de la defensa. En todo caso, y digamos, si esto ocurriere, si la Fiscalía decide controvertir los alegatos de conclusión, en todo caso, la defensa
podrá volver a hacer aclaración de sus alegatos de conclusión. Pues, en cualquier caso, la defensa será la última en intervenir y aclarar sus alegatos de conclusión. Sentido del fallo. Concluidos los alegatos de conclusión, el juez podrá decretar un receso hasta por 2 horas para anunciar el sentido del fallo. El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso, es decir, después de las 2 horas. Dice, deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente. Este sentido del fallo debe hacer referencia individualmente a cada uno de los delitos que se está imputando, que se está acusando, perdón, y deberá hacer referencia a cada uno de los procesados. Es decir, si hay un procesado que es autor o de pronto otro coautor, entonces a cada uno, coautores o partícipes, si es cómplice, determinador, autor mediato, entonces debe dirigirse individualmente a cada uno de ellos, y individualmente a cada una de las acusaciones que se le han hecho. Entonces, el sentido del fallo, así es como se llevará a cabo. Si el sentido del fallo es de culpable, es decir, el sentido del fallo puede ser de inocente o de culpable. Si el sentido del fallo es culpable, dice la norma, el juez podrá librar orden de captura inmediata. Esto si el procesado ya no está, digamos, en detención por haberse dictado una medida de aseguramiento. Digamos, el juez podrá inmediatamente, ¿esto por qué es así? Porque el sentido del fallo es inalterable, es decir, el juez no podrá cambiar el sentido del fallo una vez lo ha expresado. Entonces, dice que el juez podrá dictar orden de captura inmediatamente después de dictar el sentido del fallo si el sentido del fallo es culpable. Dice, de ser inocente, el procesado se entenderá, y si de ser inocente, es decir, si el sentido del fallo es inocente y el procesado se encuentra detenido, de pronto en detención domiciliaria o en detención en centro carcelario, entonces el juez deberá, es decir, es una obligación del juez inmediatamente librar la orden de libertad. Esto, pues, si se ha declarado, si digamos, el sentido del fallo de inocente es en cuanto a toda la acusación. Si es en parte, pues, obviamente que no podrá librar la orden de libertad. El juez señalará la fecha, el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia. Y esto será 15 días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral. Igualmente, este término también es, digamos que tendrá en cuenta si el sentido del fallo es de inocente. Si es de inocente o de culpable, el juez deberá fijar lugar, fecha y hora dentro de los 15 días calendario para la lectura del fallo. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias al doctor Jason Fernández Gutiérrez por compartir sus conocimientos y por su clase.